Al caer el crepúsculo sobre los suburbios de Chicago, pintando las casas de ladrillo rojo con un brillo anaranjado, Margaret Collins regresaba del trabajo. El frío viento de diciembre acariciaba sus mejillas y agitaba el dobladillo de su largo abrigo mientras salía por las puertas de cristal de la firma de contabilidad. Sus colegas le gritaron, «Que tengas un buen fin de semana». Ella sonrió y saludó con la mano a la oficina. Era una contadora senior respetada, admirada por sus colegas. Pero la casa de sus padres, a donde se dirigía, se volvería casi invisible. Subiendo a su elegante sedán, Margaret suspiró. Desde que llegó la invitación por mensaje de texto para la cena familiar del domingo, no había podido librarse de su melancolía. «Aquí vamos de nuevo», murmuró. La noche de adoración a Vanessa de Richard y Eleanor. Margaret se refería a sus padres por sus nombres de pila en su mente. Después de años de recibir frialdad desde la infancia, había aprendido a crear distancia psicológica. Mientras tanto, a su hermana, Vanessa, siempre la llamaban nuestro tesoro. Al entrar a la tranquila zona residencial de North Terrace, bordeada de impresionantes casas, la más llamativa, una casa blanca de 2 pisos, apareció a la vista. Margaret sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. El Mercedes nuevo de Vanessa ya estaba estacionado en la entrada. Por supuesto, ella llegó primero, pensó Margaret. Respiró hondo antes de tocar el timbre, preparándose mentalmente. Eleanor abrió la puerta con el pelo perfectamente arreglado y joyas discretas pero caras. Antigua enfermera, ahora era conocida por su trabajo de caridad local. «Oh, Margaret, viniste». La voz de Eleanor carecía de entusiasmo. Su tono era como el de saludar a un vecino o a un pariente lejano. «Buenas noches. ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes solo publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace abajo si tienes curiosidad», dijo su madre. Margaret intentó mantener la sonrisa. Risas animadas resonaban desde la sala de estar. La risa profunda de Richard se mezclaba con la voz vibrante de Vanessa. «Vanessa acaba de compartir una noticia maravillosa». Eleanor la condujo a la sala de estar sin tocar el brazo de su hija. Su ascenso a socia en el bufete de abogados se ha confirmado oficialmente. «Eso es maravilloso». Margaret intentó infundir felicitaciones genuinas en sus palabras. La semana pasada la habían ascendido a gerente de departamento en su firma de contabilidad, pero la única respuesta de su madre al anuncio por correo electrónico había sido un breve «felicidades». Al entrar en la sala de estar, Richard se puso de pie. Incluso después de retirarse de su carrera bancaria, mantenía la postura de un hombre de negocios, llena de dignidad. «Ah, Margaret», dijo, pero sus ojos volvieron rápidamente a Vanessa, sentada a su lado. «¿Escuchaste sobre el ascenso de Vanessa? Esta chica es nuestro orgullo y alegría». Vanessa se levantó con gracia del sofá y le dio a su hermana un ligero abrazo. Llevaba un vestido de diseñador y parecía juvenil. «Gracias por venir», dijo, aunque sus ojos evaluaron el sencillo traje pantalón de Margaret de arriba a abajo. «Felicidades, Vanessa», dijo Margaret sinceramente. La relación de las hermanas era complicada. De niña, Margaret había crecido protegiendo a Vanessa, pero en la adolescencia, Vanessa gradualmente comenzó a menospreciarla. La cena en el comedor transcurrió como de costumbre. El tema se centró en el ascenso de Vanessa, sus lujosos planes de boda con su prometido, Thomas, y los importantes casos de litigio que estaba manejando. Richard y Eleanor escuchaban con ojos brillantes, haciendo preguntas y riendo. «Margaret, ¿y tú?», preguntó Eleanor de repente. Margaret se sorprendió por este raro interés dirigido hacia ella. «En realidad, me ascendieron a gerente de departamento la semana pasada», dijo Margaret con un toque de esperanza en su voz. «Oh, ¿en serio?», dijo Eleanor secamente. «¡Qué bien!», Richard añadió. «Bueno, los trabajos de contabilidad son estables», y luego se volvió inmediatamente hacia Vanessa. «Por cierto, sobre la boda de Vanessa, he reservado el salón de baile del Gran Hotel. Solo lo mejor para la princesa de nuestra familia». Margaret siguió comiendo en silencio. El tema de su ascenso terminó ahí mismo. Lo mismo había sucedido muchas veces antes, cuando se graduó como la mejor de su clase en la escuela secundaria, cuando obtuvo honores en la universidad, cuando consiguió su primer cliente importante. Sus éxitos siempre se descartaban con un «bueno, qué bien» antes de que la conversación volviera rápidamente a Vanessa. «Puedo ayudar con los preparativos de tu boda», ofreció Margaret. «Recientemente ayudé con la boda de una amiga, así que tengo algo de experiencia». «Oh, Margaret», Vanessa sonrió levemente. «Gracias»,
pero hemos contratado al mejor organizador de bodas, así que estamos bien. Además, hizo una pausa, como si eligiera sus palabras cuidadosamente. Todavía estás pasando tu tiempo como, bueno, una contadora común. Planear una boda glamorosa no es realmente tu dominio. Eleanor la regañó levemente, pero sus ojos sonreían. Margaret mantuvo la sonrisa mientras sentía un profundo dolor en su interior. Ya debería estar acostumbrada a las palabras de su familia, pero cada vez se añadía una nueva herida. Para cuando sirvieron el postre, Margaret estaba planeando en silencio su ruta de escape. Debería irme ahora, tengo que trabajar temprano mañana, dijo. Ya, dijo Richard con desaprobación. Estábamos a punto de escuchar los planes de luna de miel de Vanessa. Lo siento, lo retomaremos la próxima vez. Margaret se puso de pie. Felicidades de nuevo, Vanessa. Solo Eleanor la acompañó a la entrada. Margaret, dijo mientras le entregaba el abrigo a su hija, deberías cuidarte mejor. Eres una buena chica, pero deberías, hizo una pausa, como buscando las palabras, deberías disfrutar más de la vida, como Vanessa. Margaret sonrió amargamente para sus adentros ante las palabras de su madre. No era que no lo intentara, era solo que sus éxitos y alegrías eran ignorados o minimizados en esa casa. De vuelta en su auto, Margaret miró la casa de sus padres, iluminada por las farolas. En el fondo, las preguntas siempre giraban. ¿Por qué estaba sola, tan alienada? ¿Qué era diferente en ella? 2 días antes de la boda, Margaret estaba parada en la entrada de un elegante club de campo, el lugar de la cena de ensayo de Vanessa. Era apropiadamente digno para la princesa de la familia Collins. El edificio de piedra, rodeado de árboles, irradiaba una atmósfera majestuosa a la luz del atardecer. Margaret respiró hondo antes de abrir la puerta. Había elegido un vestido azul marino sencillo pero elegante y se había peinado con más cuidado de lo habitual. Hoy, al menos, quería lucir presentable como una de las invitadas que celebraban el día especial de su hermana. Al entrar en el salón, decenas de invitados ya se habían reunido. El sonido de conversaciones sofisticadas y risas llenaba el aire mientras sostenían copas de champán. Margaret buscó a sus padres. Richard y Eleanor estaban charlando con los padres de Thomas. Margaret, me alegro de que hayas podido venir. Eleanor reconoció a su hija, aunque sus ojos ya miraban por encima del hombro de Margaret, anticipando la siguiente llegada. Lo siento, llego tarde. El trabajo se alargó, se disculpó Margaret. Está bien, dijo Eleanor a la ligera. Vanessa aún no ha llegado. Ella y Thomas estaban recibiendo un tratamiento especial para parejas en el spa. Después de una breve charla, Margaret se dirigió al bar. Mientras recibía una copa de vino, escuchó una voz detrás de ella. Iris Margaret, al darse la vuelta, vio a 3 mujeres con vestidos elegantes. Inmediatamente las reconoció como amigas de Vanessa. Sus rostros mostraban curiosidad más que amabilidad. Sí, buenas noches, sonrió Margaret. Somos amigas de Vanessa de la universidad, dijo una mujer. No puedo creer que sea su hermana. Vanessa siempre actuó como si fuera hija única. La sonrisa de Margaret se congeló. No pasamos mucho tiempo juntas. Vanessa siempre fue tan talentosa y carismática, dijo otra mujer. Por lo que he oído de ti, eres. Dudó un momento, como eligiendo las palabras, más bien del tipo sencillo. Margaret no supo qué responder. Afortunadamente, en ese momento, estallaron los aplausos y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Vanessa y Thomas habían llegado. Vanessa llevaba un vestido de cóctel blanco puro y literalmente brillaba. Colocó su mano en el brazo de Thomas y sonrió a los invitados como una estrella de cine. Richard corrió orgulloso hacia su hija con los brazos abiertos. Nuestro tesoro familiar ha llegado, anunció en voz alta, provocando cálidas risas entre la multitud. A medida que avanzaba la noche, Margaret pasó la mayor parte del tiempo en un rincón de la sala. Todos los brindis, discursos conmovedores y recuerdos giraban en torno a Vanessa. Sus padres hablaban de los planes futuros de Vanessa y Thomas, su nuevo hogar y su esperanza de tener nietos pronto. Margaret observaba en silencio, sonreía y aplaudía en los momentos apropiados. Su presencia era como una sombra captada en una fotografía familiar. La mañana del día de la boda, Margaret se despertó temprano y se dirigió al lugar. Aunque no la habían elegido como dama de honor, esperaba poder ayudar con algo al menos. Al llegar a la lujosa iglesia, la sala de preparación de la novia ya estaba llena de actividad. Vanessa estaba sentada en una silla rodeada de estilistas y maquilladores profesionales ocupados.
Eleanor y las amigas cercanas de Vanessa charlaban animadamente mientras bebían champán. «Buenos días», dijo Margaret, y se hizo un silencio momentáneo. «Margaret, llegas temprano», dijo Eleanor. «Pero todo está bien, va viento en popa». «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?», preguntó Margaret. «Gracias, pero no es necesario», respondió Vanessa a través del espejo. «El planificador ha organizado todo». Margaret simplemente sonrió y se quedó parada en un rincón de la sala. La conversación volvió al tema anterior a su llegada, y su presencia pareció olvidarse rápidamente. Antes de la ceremonia, comenzaron las fotos familiares. Cuando Margaret se acercó, el fotógrafo la despidió con la mano. «Disculpe, esto es solo para la familia». «Soy su hermana», dijo Margaret en voz baja. «Oh, Margaret», la interrumpió Eleanor. «Ahora mismo solo estamos tomando fotos de los padres de la novia y los padres del novio. Tú puedes», pensó por un momento, «tomar fotos individuales más tarde». Pero el más tarde nunca llegó. Las sesiones de fotos continuaron una tras otra, y nunca llamaron a Margaret. Novia con padres, novia con asistentes, ambas familias, todas las combinaciones fueron fotografiadas, pero Margaret no apareció en ninguna. La ceremonia transcurrió solemnemente. Margaret se sentó al borde de la sección de familiares, viendo a su hermana comenzar un nuevo capítulo en su vida. Sus emociones eran contradictorias, felicidad por su hermana y dolor por no ser reconocida como miembro de esa familia. La recepción se celebró en el salón de baile de un hotel de lujo. Margaret buscó su nombre en el plano de asientos. No estaba en la mesa familiar principal, sino asignada a una mesa distante con parientes lejanos y compañeros de trabajo. A medida que avanzaba la noche, el champán y el vino fluían y el ambiente se volvía más alegre. La pista de baile estaba llena, y Richard había tomado varios whiskies. Tenía las mejillas sonrojadas y caminaba ligeramente tambaleante. En la mesa del buffet, donde Margaret se había detenido para tomar un refrigerio ligero, Richard se le acercó. «Margaret». Su voz era más alta de lo habitual, lo que hizo que la gente de alrededor se diera la vuelta. «¿Todavía sola hoy? ¿Cuándo vas a traer un novio?» «Mira a Vanessa. Y es perfecta». «Hoy es el día de Vanessa, papá», respondió Margaret en voz baja. «No te preocupes por mí». «Que no me preocupe». La voz de Richard se hizo más fuerte. «Ha sido una decepción desde el día en que naciste, una vergüenza comparada con Vanessa». Se hizo un silencio en los alrededores. Margaret se quedó paralizada. Eleanor agarró el brazo de su esposo, tratando de contenerlo, pero Richard continuó. «Esta chica es nuestro orgullo. Tú siempre has sido». «Richard, para». Eleanor interrumpió a su esposo, pero el acuerdo en sus ojos hirió a Margaret aún más profundamente. Un silencio incómodo envolvió el lugar. A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas, pero trató desesperadamente de no mostrarlas. Thomas se movió incómodo en su silla. «Richard». Eleanor llamó a su esposo por su nombre, pero no había ninguna intención de oposición en su voz. Vanessa se rió para romper la tensión. Le guiñó un ojo a su nuevo esposo. Nunca pudo leer la habitación. Margaret dejó lentamente su servilleta. «Me disculparán», dijo en voz baja. Nadie intentó detenerla. Margaret abandonó el lugar con la dignidad intacta. Una vez que cruzó las puertas giratorias del hotel, el aire fresco de la noche acarició sus mejillas. Las lágrimas comenzaron a fluir. De camino a casa, una pregunta surgió en su mente con más claridad que nunca. ¿Por qué soy tan diferente de los demás? De vuelta en su apartamento, Margaret sacó un viejo álbum familiar. Estudió fotografías de sí misma cuando era niña, sus padres y Vanessa. Había un patrón extraño. Sus padres y Vanessa compartían los mismos rasgos, la misma forma de la nariz, el mismo color de ojos, la misma curva de la sonrisa, pero Margaret sola era diferente. No se parecía a nadie de la familia. ¿Podría ser? Una terrible sospecha creció en su corazón. Una semana después, sonó el celular de Margaret. El nombre de Eleanor apareció en la pantalla. Dudó un momento antes de contestar. «Margaret». La voz de Eleanor era tranquila como siempre. «Ven a la cena familiar este domingo. Vanessa y Thomas regresan de su luna de miel». Margaret contuvo la respiración. Después de lo que sucedió en la boda, no había recibido ninguna disculpa de sus padres, ni una sola palabra sobre el arrebato de borracho de Richard, como si nada hubiera pasado. «Está bien», respondió simplemente. No pudo encontrar el coraje o la razón para negarse. El domingo, Margaret volvió a estar en la puerta de la familia Collins. Se culpó a sí misma, porque había vuelto. Pero en el fondo de su corazón había una pequeña esperanza. Tal vez esta vez sería diferente.
Tal vez Richard se disculparía. Richard abrió la puerta, simplemente asintió levemente a su hija. «Llegas tarde», dijo y pasó junto a Margaret hacia la sala de estar. Vanessa y Thomas ya estaban sentados en la sala de estar. Sus rostros bronceados hablaban de una luna de miel en una playa tropical. Vanessa saludó a Margaret. «Así que viniste». Su voz tenía un ligero tono de victoria. La cena transcurrió como se esperaba. Historias detalladas de la luna de miel, planes para la vida matrimonial y la carrera de Thomas en su bufete de abogados. Eleanor y Richard hicieron preguntas ansiosas y expresaron su admiración por las historias de Vanessa y Thomas. Margaret siguió comiendo en silencio, asintiendo en los momentos apropiados. «Por cierto, Thomas», Margaret intentó unirse a la conversación. «¿Tu bufete se especializa en derecho corporativo? Estoy interesada porque mi empresa a veces necesita asesoramiento legal». De repente, el ambiente en la mesa cambió. Richard dejó el tenedor y miró a Margaret. «Eso no es asunto tuyo», su voz era baja y peligrosa. «El bufete de Thomas trata con grandes corporaciones. No se molestarían con tu pequeño trabajo de contabilidad». Margaret miró a su padre con sorpresa. Solo estaba preguntando. «Basta». La voz de Richard se hizo más fuerte. «Siempre interrumpes. Esta es la cena de Vanessa y Thomas. No vinimos a hablar de tu trabajo». Eleanor colocó su mano en el brazo de su esposo, pero no hizo ningún esfuerzo por detenerlo. Vanessa levantó su copa y sonrió. «Papá, está bien. No le hagas caso a Margaret». «Si le hago caso». Richard se puso de pie, colocando ambas manos sobre la mesa. «¿Viniste aquí para hacer algo inútil? Chica inútil. No vuelvas hasta que hayas logrado algo de valor». La habitación se quedó en silencio. A Margaret se le llenaron los ojos de lágrimas, pero trató desesperadamente de ocultarlas. Thomas se movió incómodo en su silla. «Richard». Eleanor llamó a su esposo por su nombre, pero no había ninguna intención de oposición en su voz. Vanessa intentó romper la tensión con la risa. Le guiñó un ojo a su nuevo esposo. Nunca pudo leer la habitación. Margaret dejó lentamente su servilleta. «Disculpen», dijo en voz baja. Nadie intentó detenerla. Margaret tomó su abrigo y salió de la casa. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Subió a su auto y encendió el motor. Las luces de la casa de su infancia se hacían cada vez más pequeñas en el espejo retrovisor. De vuelta en su apartamento, Margaret se dirigió directamente al baño. Colocó ambas manos en el lavabo y miró su reflejo en el espejo. Había estado buscando el amor de esta familia durante tanto tiempo. ¿Por qué no podían amarla? Estudió detenidamente el rostro en el espejo, cabello castaño, ojos verdosos, pómulos altos, nada de los ojos azul oscuro de Richard, la nariz delgada de Eleanor o la mandíbula distintiva de Vanessa. «No me parezco a nadie de esta familia», dijo en voz alta. Las palabras resonaron en sus oídos. Algo se derrumbó dentro de ella, la sensación de alienación que había sentido durante años, la falta de pertenencia y la extraña distancia de sus padres. Todo apuntaba a una posibilidad. Margaret volvió a la sala de estar y abrió su computadora portátil. Escribió kit de prueba de ADN en la barra de búsqueda de Google. Después de unos segundos de duda, presionó el botón de búsqueda. La pantalla mostraba varios anuncios de kits de prueba de ADN. Descubre tus raíces, confirma las conexiones familiares, conoce tus antecedentes genéticos. Margaret hizo clic en el kit mejor calificado y presionó el botón de pedido. «Esto me dará respuestas», se dijo a sí misma. «Respuestas a todas mis preguntas». 3 días después, le entregaron una pequeña caja en su apartamento. Tan pronto como Margaret regresó del trabajo, abrió la caja y leyó atentamente las instrucciones. El procedimiento era simple: recolectar una muestra de saliva, colocarla en el tubo provisto y devolverla en el sobre adjunto. Siguió las instrucciones y recogió la muestra. Mientras colocaba el tubo en el sobre, le temblaban las manos. Una vez enviado por correo, no había vuelta atrás. La verdad se revelaría. ¿Realmente quería eso? Después de un momento de duda, Margaret tomó su decisión. Se puso el abrigo y caminó hasta el buzón más cercano. Antes de deslizar el sobre en la ranura, respiró hondo. Es hora de saber la verdad. 2 semanas después, llegó una notificación al correo electrónico de Margaret. Sus resultados de la prueba de ADN están listos. Se sentó frente a su computadora e inició sesión en su cuenta. Su corazón latía con fuerza. Se cargó la página de resultados y apareció un texto grande en la pantalla. Relaciones familiares. Ninguna encontrada. Margaret se hundió profundamente en su silla. Las palabras en la pantalla se volvieron borrosas ante sus ojos. Ninguna relación familiar.
Ninguna conexión de sangre con la familia Collins. Richard, Eleanor, incluso Vanessa, ninguno de ellos era su verdadera familia. Con manos temblorosas, se desplazó hacia abajo para ver información más detallada. Margaret no tenía marcadores de ADN que coincidieran con los miembros de su familia designados. No había rastro de ella en el acervo genético de la familia Collins. ¿Quién soy?, susurró a la habitación vacía. No tengo ninguna conexión con esta familia. La verdad fue impactante, pero también trajo una extraña sensación de alivio. Había una razón para la alienación que había sentido durante años. No era que no la amaran por algo malo en ella, sino porque existía un secreto más profundo. Margaret se paró junto a la ventana y miró al cielo nocturno. Su vida ahora se dirigía en una dirección completamente nueva. Estaba a punto de embarcarse en un nuevo viaje en busca de una verdad que nunca había conocido. Caminaba de un lado a otro en la sala de estar de su pequeño apartamento, agarrando los resultados impresos de la prueba de ADN con manos temblorosas. El sol de la mañana entraba a raudales por las aberturas de las cortinas, creando largas franjas de luz en el suelo. No había dormido en toda la noche. ¿Por dónde empiezo?, se preguntó Margaret. Abrió su archivador y sacó una carpeta que contenía documentos personales, certificado de nacimiento, pasaporte, registros escolares antiguos. Margaret examinó cuidadosamente su certificado de nacimiento, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombres de los padres, Richard y Eleanor Collins. A primera vista, todo parecía normal, pero al mirar más de cerca, notó varios puntos sospechosos. La fecha de emisión del certificado era 3 meses después de su fecha de nacimiento. Además, el Hospital General de Chicago figuraba como el lugar de nacimiento, pero su madre le había dicho a Margaret que había nacido en el Hospital Comunitario de North Terrace. «Esto no tiene sentido», murmuró. Margaret abrió su computadora portátil y accedió al archivo digital de la Biblioteca Pública de Chicago. Comenzó a buscar artículos de periódico de su año de nacimiento, 1986, en el área de Chicago. Pasó el tiempo y su café de la mañana se enfrió. Los ojos de Margaret estaban cansados, pero siguió buscando. De repente, sus dedos se detuvieron. La pantalla mostraba un artículo del Chicago Tribune del 15 de marzo de 1986. No hay avances en el caso del secuestro del bebé Collins. El corazón de Margaret latía con fuerza. 15 de marzo, su cumpleaños. Mientras leía el artículo, sintió que su cuerpo se enfriaba. La hija de 3 días de James y Catherine Collins fue sacada del hospital comunitario de North Terrace por desconocidos. La bebé, llamada Emily Wilson Collins, tiene una pequeña marca de nacimiento distintiva en el tobillo derecho. Margaret se miró el tobillo derecho. Siempre había tenido una pequeña marca de nacimiento marrón allí. De niña, Eleanor la había llamado una mancha natural y le había dicho que la ocultara siempre que fuera posible. Sintiéndose mareada, Margaret imprimió el artículo. Se puso apresuradamente el abrigo y agarró su bolso. La sala de registros antiguos del cuartel general de la policía de Chicago olía a polvo y papel viejo. Margaret llenó un formulario de solicitud de registros públicos y esperó. Tuvo suerte. El archivero a cargo, Robert Johnson, fue amable y servicial. El caso del secuestro de Collins de 1986 levantó una ceja. Uno de nuestros casos sin resolver. ¿Por qué lo estás investigando? Es parte de un proyecto de genealogía, mintió Margaret. Mi prima nació el mismo día. Puede que Robert no le haya creído, pero trajo una vieja caja de archivos sin hacer comentarios. Solo registros disponibles públicamente, explicó. Algunos registros de investigación aún son confidenciales. Margaret abrió el archivo y se quedó helada. Había una foto de un bebé, y reconoció ese rostro. Era el mismo rostro que había pensado que era el suyo propio. La foto del bebé estaba junto a una foto de una joven pareja afligida. Los ojos verdosos de la mujer eran del mismo color que los de Margaret. Los pómulos altos del hombre coincidían con los de Margaret. Le temblaba la mano. ¿Eran estos sus verdaderos padres? Examinó los registros más a fondo, leyendo los detalles de la investigación y los testimonios. Luego encontró otra pieza crucial de información. Se había investigado a múltiples sospechosos en el momento del secuestro, pero sin evidencia concluyente. El caso seguía sin resolverse. En la lista de sospechosos estaban Richard y Eleanor Collins, que vivían en el distrito de North Terrace en ese momento. Esto no es una coincidencia, susurró Margaret con voz temblorosa. Con permiso, copió partes de los registros y se dirigió a su próximo destino. El sedán de Margaret se detuvo frente a la casa donde había crecido. Respiró hondo,
agarrando la carpeta que contenía la evidencia que había reunido. Hoy tenía la intención de descubrir la verdad. Eleanor abrió la puerta. Margaret, dijo con sorpresa. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, dijo Margaret en voz baja pero firme. Quiero que Richard también se una a nosotros. En la sala de estar, Margaret se sentó frente a sus padres. Sacó los resultados de la prueba de ADN. Por favor, expliquen esto, dijo. Porque no tengo ninguna relación de sangre con ustedes. El color desapareció del rostro de Eleanor. Richard se aclaró la garganta pero no pudo hablar. Margaret extendió el artículo del periódico y las copias de los registros policiales. Emily Wilson Collins, una bebé secuestrada el 15 de marzo de 1986. Mi cumpleaños, una bebé con la misma marca de nacimiento en el tobillo derecho que yo. Debe ser un error, dijo Richard en voz baja, pero sus ojos reflejaban miedo. No es un error, respondió Margaret en voz baja. Ustedes me secuestraron, ¿no? Y falsificaron mi certificado de nacimiento. ¿Por qué? Después de un largo silencio, Eleanor comenzó a llorar. Richard, ya no podemos ocultarlo. Richard suspiró profundamente. Queríamos un hijo, comenzó. Después de años de tratamientos de fertilidad sin éxito. Entonces te vimos en un centro comercial. Nadie estaba mirando. Fue impulsivo. Eras tan adorable, continuó Eleanor entre lágrimas. Pensamos que podíamos ser buenos padres, darte una vida maravillosa. Pero luego nació Vanessa. Y su afecto por mí se desvaneció, dijo Margaret. Una vez que tuvieron a su propia hija real, ya no me necesitaron. Eso no es cierto, dijo Eleanor débilmente, pero sus ojos estaban fijos en el suelo. Margaret se puso de pie. Voy a denunciar esto a la policía y encontrar a mi verdadera familia. Espera, Richard se levantó de un salto ansiosamente. No hay algo que podamos hacer. Margaret se volvió y miró a las personas que la habían criado y que le habían robado su verdadera identidad. Digan la verdad. Mientras la luz del sol primaveral envolvía suavemente el tranquilo vecindario suburbano de Chicago, Margaret, ahora Emily Wilson Collins, recuperando su verdadero nombre, salió nerviosamente de su auto. Se detuvo frente a la casa de ladrillo rojo y respiró hondo. Habían pasado 6 meses desde que salió a la luz el caso. Richard y Eleanor habían sido arrestados por secuestro y falsificación de identidad y actualmente estaban siendo juzgados. Sorprendentemente, Vanessa también estaba bajo investigación como cómplice por conocer y ocultar la situación. Pero hoy, la mente de Emily no estaba ocupada con esos asuntos, sino con las personas que estaba a punto de conocer, sus verdaderos padres, que la habían estado buscando durante 39 años. La puerta se abrió y aparecieron un hombre y una mujer mayores. Las lágrimas brillaban en los ojos de James y Catherine. Emily, dijo Catherine con voz temblorosa. ¿Realmente eres tú? Hubo un momento más allá de las palabras. Luego, los tres compartieron un largo abrazo, lleno de 39 años de pérdida y amor. En la sala de estar, el hermano y la hermana de Emily estaban esperando. Matthew y Sarah tenían 3 y 2 años, respectivamente, cuando secuestraron a su hermana. Dieron una cálida bienvenida a la hermana que solo conocían por fotografías. Hablamos de ti todos los días, dijo Catherine, sosteniendo la mano de su hija. Cada cumpleaños, hacíamos un pastel porque creíamos que algún día regresarías. A James se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca dejamos de buscar, incluso después de que la policía redujo su investigación. Seguimos contratando detectives privados, pero no hubo pistas. La familia abrió álbumes de fotos, mostrándole a Emily pedazos de su propia vida que nunca había conocido. Fotos tomadas justo después de su nacimiento, la habitación preparada para ella y juguetes que se habían conservado cuidadosamente incluso después de que desapareció durante 39 años. Seguimos rezando, dijo Catherine, para que estuvieras a salvo y te amaran. Emily sonrió amargamente. Estuve a salvo, pero en cuanto a que me amaran. Les contó sobre su vida creciendo en un ambiente frío, sintiéndose siempre diferente, el rechazo después del nacimiento de Vanessa y cómo una prueba de ADN había cambiado su vida. Las piezas del rompecabezas de mi vida finalmente encajan, dijo Emily. Había una razón para la falta de pertenencia que sentí durante años. Durante el juicio, salieron a la luz hechos más impactantes. Richard y Eleanor habían utilizado a Margaret como fuente de ingresos. Gran parte de su salario se recaudaba bajo el nombre de gastos familiares, pero en realidad se utilizaba para la educación y los gastos de manutención de Vanessa. Además, habían tratado deliberadamente a Margaret de maneras que disminuían su autoestima, manipulándola para que siguiera siendo financiera y emocionalmente dependiente.
Pero eso se acabó ahora. Emily sonrió a su familia. Estoy comenzando una nueva vida. Había aceptado un nuevo puesto en el trabajo. Había comenzado a usar su nombre real. Lo más importante, había establecido una organización para apoyar a las familias que buscan niños desaparecidos. Espero que mi experiencia pueda ayudar a otros, explicó Emily. Todos tienen derecho a saber la verdad. Al anochecer, celebraron una pequeña barbacoa en el patio trasero de la familia Wilson. Emily habló y se rió con sus hermanos recién encontrados, tratando de compensar los 39 años de tiempo perdido. Levantó su copa y propuso un brindis. El amor y el respeto, no los lazos de sangre, hacen una verdadera familia, dijo. Lo he aprendido de ambos lados.